Buenas tardes, soy el doctor Lisandro Olmos, doctor médico del Centro de Rehabilitación de Flen en su sede de Escobar. La conferencia de hoy, orientada a la comunidad, trata de la rehabilitación de los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular, como vamos a tratar en el día de hoy. El accidente cerebrovascular es la principal causa de muerte en la población joven, digamos, y adulta, diría. Joven en aquellos que tienen algún tipo de malformación vascular, un aneurisma o una hemorragia subaracnoidea producto de un aneurisma o una malformación arteriovenosa. Y es la principal causa de discapacidad, dije de muerte, no de discapacidad, y la tercera causa de muerte global. Si uno, después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Ahora, si uno divide las causas de cáncer en sus diferentes orígenes, observa que el accidente cerebrovascular en realidad es la segunda causa después de la enfermedad cardiovascular. O sea que verdaderamente es una enfermedad de mucha trascendencia para la sociedad por el enorme impacto de causa, es decir, por la discapacidad que ocasiona y por los índices altos de mortalidad también. En los hospitales de rehabilitación es la principal causa de la rehabilitación. O sea, la mayoría de los pacientes que concurren a centros de rehabilitación lo hacen por haber presentado un accidente cerebrovascular. En países como la Argentina, la segunda causa es el traumatismo de cráneo por los accidentes vehiculares. Estamos, digamos, en los números más altos, junto con otros países a nivel mundial, de la tasa de accidentología vial. Por lo cual, entre el traumatismo de cráneo por accidentes viales más el accidente cerebrovascular, diría que es el 70% de las causas de internación en los hospitales de rehabilitación en nuestro país. Los índices en la Argentina no se conocen demasiado bien cuántos accidentes cerebrovasculares nuevos por año hay, pero se calcula que probablemente haya el orden de los 150.000 casos por año. En Estados Unidos hay 750.000, y después vamos a ver la comparación que proporcionalmente por la población que tiene nuestro país tenemos una alta incidencia de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Mucho más alta comparativamente que países del primer mundo. La incidencia es mayor en personas mayores de 65 años y, como había mencionado antes, en personas jóvenes se observa cuando hay algún componente muchas veces vascular, congénito, ya sea un aneurisma o una malformación arteriovenosa, o a veces lo que se llama una disección, ¿no?, de la arteria carótida o alguna otras de las arterias que dan, digamos, irrigación cerebral. Fíjense esta tabla comparativa, ¿no?, en términos de mortalidad, cada 100.000 personas, la Argentina está apenas por detrás de algunos países del este europeo, ¿no?, y está comparativamente en relación a países como los Estados Unidos, la incidencia, digamos, en nuestro país es proporcionalmente mucho mayor, ¿no? Lo que ha ocurrido, digamos, en los últimos 10 a 15 años son dos fenómenos que son importantes subrayar. En primer lugar, ha mejorado la sobrevida de personas que tienen accidentes cerebrovasculares, es decir, ha descendido la mortalidad. Hay muchos más sobrevivientes, por decirlo en otras palabras, de accidentes cerebrovasculares, por ende hay muchas más personas con secuelas que conviven con nosotros en nuestra sociedad. En segundo lugar, a través de la comprensión de los mecanismos que tiene el sistema nervioso de reparación frente a un evento vascular como el que estamos mencionando, a partir del conocimiento de mecanismos que se denominan globalmente plasticidad cerebral, es decir, cómo el cerebro repara sus estructuras, o por lo menos intenta hacerlo luego de un daño, la rehabilitación ha ido ganando un espacio cada vez mayor y se ha transformado en un componente indispensable en el tratamiento de los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular. Hace 20 años atrás, en los hospitales de agudos, quienes hemos hecho entrenamiento, obviamente en hospitales de agudos antes de dedicarnos a la rehabilitación, al segundo o tercer día de un paciente que había presentado un accidente cerebrovascular, y no había muchas más cosas que hacer, o por lo menos no teníamos muy claro que hubiese muchas más cosas que hacer. Pensábamos que las secuelas iban a ser permanentes, irreversibles, que tal vez algunos pacientes mejorasen, y la mayoría de los pacientes iban a su casa
con algún tipo de tratamiento kinesiológico domiciliario. Eso era todo lo que se ofrecía hace 20 años como parte, digamos, estructural del sistema de salud. En la medida que estos mecanismos de comprensión de cómo funciona el cerebro, estos mecanismos de plasticidad, y cómo el cerebro intenta reparar los daños ocasionados, se ha empezado a comprender de que la rehabilitación es un elemento indispensable. ¿Por qué? Porque contribuye a la recuperación verdaderamente de los pacientes. En nuestro país, un porcentaje menor de personas accede a rehabilitación, apenas un 14% de todas las personas que presentan un accidente cerebrovascular. Por muchísimas razones, ¿no? Falta de cobertura, falta de reconocimiento por parte de los seguros médicos de la importancia de la rehabilitación, falta de número, digamos, suficiente de camas en los hospitales de rehabilitación, falta de conocimiento a veces de la población respecto a que hay cosas por hacer, falta de reconocimiento de los profesionales de la salud respecto a que hay muchas cosas por hacer luego de que una persona ha presentado un accidente cerebrovascular. Volviendo a la presentación concretamente, lo que quiero transmitirles es que superada una instancia aguda de los primeros 20 días, después los índices de sobrevida prácticamente se equiparan con el de la población que no ha tenido un evento vascular. Por lo cual, cada vez más personas van a ser sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares y cada vez más personas con algún tipo de secuela van a convivir en nuestra sociedad. Este cuadro muestra básicamente cuál es, digamos, el porcentaje de dependencia, en ABD significa actividades de la vida diaria, que presentan los pacientes, y esto habla de la importante recuperación que presentan muchos pacientes después de una ACV. Por ejemplo, en la primera semana vemos que casi hasta el 90% de los pacientes son dependientes. Cuando uno habla de actividades de la vida diaria, habla de la capacidad de la persona de movilizarse, de vestirse, de higienizarse, de alimentarse, de bañarse, de comunicarse, de interaccionar. A partir del sexto mes, fíjense que la mitad prácticamente requiere algún grado de dependencia. Y en el mes 12 apenas una tercera parte, es decir, que 2/3 han tenido algún grado de recuperación bastante satisfactorio que hacen que su grado de dependencia sea mínimo tal vez necesiten solo supervisión, pero son capaces de hacer la mayor cantidad de cosas por sus propios medios. Los números globales en términos de rehabilitación, simplemente para que ustedes tomen noción de la importancia de este tema, hablan, según datos de la Organización Mundial de la Salud, que 7 al 10% de la población presenta algún tipo de discapacidad. Global, ¿no? No solamente por ACV, sino por traumatismo de cráneo, lesiones medulares, etcétera, etcétera. De esta, un 3% requiere asistencia de rehabilitación y podría mejorar. Un 1% queda severamente discapacitado y probablemente finalice en algún tipo de centro de cuidados crónicos, geriátrico y demás. Y un 3 a un 6% probablemente no se beneficiarían con la rehabilitación. A pesar de que se intente, digamos, la recuperación, hay un porcentaje de pacientes que por ahí no, digamos, dependiendo de la edad, de la severidad del daño, de las secuelas que hayan quedado, tal vez no se beneficien con la rehabilitación. Pero hay un porcentaje muy importante, prácticamente un 3% que requieren de estos servicios de rehabilitación y que hoy no están accediendo. ¿Cuál es la definición de rehabilitación? Esto es importante saberlo en el sentido de que muchísimas veces los objetivos de un programa de rehabilitación pueden ser distintos para el paciente y su familia que para un médico. Por ejemplo, una persona puede querer reintegrarse laboralmente utilizando una computadora que es su herramienta de trabajo. Y por ahí el objetivo del equipo de rehabilitación es que la persona recupere la marcha. Y bueno, es un objetivo valioso, sin lugar a dudas, pero de pronto puede estar no en primer lugar dentro de las prioridades de la persona en cuanto a sus necesidades para reinsertarse luego social y laboralmente. Por eso es importante, más allá de esta definición, donde menciona que la rehabilitación es el proceso destinado a ayudar a las personas a adquirir su mayor o su máximo nivel funcional, físico, psicológico, vocacional, educacional, consistente con su discapacidad fisiológica y o anatómica, limitaciones ambientales y, subrayo esto último, deseos y planes de vida. Es importante preguntarle a la persona qué es lo que usted quiere, cuál es su expectativa, qué es lo más importante para usted en términos de recuperación. Y ahí poder priorizar y orientar el programa de rehabilitación específicamente para lo que esa persona primariamente necesita. Hay personas que su movilidad es lo primario y hay otras personas que, bueno, aunque
a uno le parezca a veces sorprendente, el manejo de una computadora puede ser su máxima prioridad porque es lo que le devuelve la capacidad de volver a ser independiente desde el punto de vista de su ingreso laboral o su retorno al trabajo. La rehabilitación tiene una perspectiva histórica muy importante, si bien su reconocimiento y su importancia se ha valorado más en los últimos años, pero ya en épocas del Imperio Romano, las tropas romanas, luego de hacer expediciones o combates o conquistas, por ejemplo, utilizaban los baños romanos, los baños a temperatura para tratar de recuperarse de lesiones, tratar de recuperarse físicamente después de lo que implicaba una conquista militar, ¿no? Pero verdaderamente después de la Segunda Guerra Mundial, yo diría que es donde la rehabilitación empieza a tener un mayor espacio, fundamentalmente vinculado a las guerras mundiales y a la epidemia de poliomielitis. Son los dos grandes íconos históricos que marcan las necesidades formales del desarrollo de hospitales de rehabilitación en el mundo. De pronto Europa y Estados Unidos se encuentra que tiene millones de personas que han sufrido secuelas de la Segunda Guerra Mundial y que necesitan, digamos, ser rehabilitadas, sobre todo personas amputadas muchas veces, personas con daños cerebrales traumáticos vinculados a explosiones, heridas de armas de fuego, etc. Y la epidemia de poliomielitis también marcó un antes y un después respecto a las necesidades de rehabilitación y los hospitales dedicados a estas especialidades. Recién después de la Segunda Guerra Mundial se considera que la psicología o el abordaje psicológico era importante en estas personas. Hasta ese momento solamente se concebía la rehabilitación como un abordaje motor, es decir, no había un verdadero reconocimiento de áreas que hoy son tremendamente trascendentes, como la neuropsicología o la neurología cognitiva. Nadie pensaba, digamos, si la persona tenía conservadas sus capacidades de memoria, sus capacidades de atención, de concentración, de pensamiento abstracto, de cálculo. Solamente pensaban en la recuperación física y motora. Recién a partir de la Segunda Guerra Mundial nacen los hospitales de veteranos en los Estados Unidos y empieza a dársele mayor énfasis, fundamentalmente porque estas personas, los veteranos de guerra, verdaderamente presentan trastornos psicológicos muchas veces muy graves, muy complejos, entre ellos las adicciones a sustancias como los opiáceos, la morfina y a veces el acceso a drogas como la heroína, ¿no? El tratamiento de rehabilitación tiene 4 pilares muy importantes. Por supuesto el paciente es el protagonista en esto, pero no hay tratamientos de rehabilitación que no sean altamente efectivos si los otros 3 componentes no están presentes. La familia, entre ellos. Las diferencias son sustanciales desde el punto de vista de la recuperación de una persona después de un accidente cerebrovascular, donde la familia está comprometida en su rehabilitación, cuando es parte del equipo de rehabilitación y cuando hace su tarea desde lo que un familiar puede hacer. Bueno, el equipo de rehabilitación con la infraestructura y los hospitales dedicados a la rehabilitación y los seguros de salud, obviamente, quien cubre los costos y el financiamiento de este tipo de programas. Son los 4 pilares básicos para que un programa de rehabilitación sea exitoso. Debe también trabajar sobre la prevención, la rehabilitación, el programa de rehabilitación. Una de las metas es evitar que un segundo evento vuelva a ocurrir. Es decir, si alguien ha tenido un accidente cerebrovascular, más allá de rehabilitarlo, tenemos que tratar de evitar que vuelva a tener otro evento cerebrovascular. Por eso es importante el adecuado control de los factores de riesgo, que seguramente ustedes ya conocen: hipertensión, diabetes, colesterol, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, estrés, algunas causas genéticas que no son modificables. Pero es importante corregir los factores de riesgo para evitar que esa persona vuelva a tener un segundo evento, y a su vez los programas intensivos de tratamiento. Como vamos a ver en algunos slides más, es crítica la primera etapa de la rehabilitación. O sea, los primeros, diría, 6 meses, ahora vamos a verlo más adelante, son críticos. Ahí es donde se define el destino desde el punto de vista de la posibilidad de recuperación, de rehabilitación adecuada y de reinserción social y laboral de una persona. Los primeros 6 meses a 9 meses como mucho. Después no es que el cerebro pierde la capacidad de reparar daños que han sido ocasionados, sino que esa capacidad disminuye ostensiblemente. Por eso es importante que el paciente acceda al programa de rehabilitación tan pronto como sea posible, tan pronto como desde el hospital de agudos, donde se internó inicialmente,
digan, bueno, ya controlamos los factores de riesgo, la CB está estable, lo que queda ahora por delante es rehabilitación. Y ahí es donde uno puede lograr resultados mucho más eficientes, ¿no? Por otro lado, el abordaje de este tipo de patología es interdisciplinario. Hoy es tan complejo todos los déficits que puede producir un accidente cerebrovascular, déficit motores, déficit del lenguaje, déficit en la deglución, a veces la necesidad de traqueostomía y la necesidad de un entrenamiento para la decanulación, déficit, como manifestamos antes, neuropsicológicos, en capacidades intelectuales, memoria, atención, concentración, resolución de problemas, etc. Por lo cual el abordaje tiene que necesariamente concebir múltiples especialidades. Neuropsicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, enfermeras, médicos, nutricionistas, todos tienen que trabajar de manera coordinada, digamos, para que un programa de rehabilitación sea altamente efectivo, ¿no? La rehabilitación en cierta medida comienza desde el momento mismo en que ocurre el accidente cerebrovascular. Aún en los hospitales agudos ya se empieza con tareas de movilización pasiva, muchas veces los pacientes ya incluso en las etapas iniciales de terapia intensiva. Es muy importante evitar complicaciones que después repercuten muy negativamente en la recuperación, como el desarrollo, por ejemplo, de lesiones en la piel, escaras, o contracturas por falta de movilización de los miembros inferiores o superiores, desnutrición. Aproximadamente 40% de los pacientes que llegan a los centros de rehabilitación tienen desnutrición, que parezca mentira, desnutrición. Es decir, que no son, por diferentes razones, entre ellos infecciones, aumento, digamos, del consumo metabólico, el aporte calórico que reciben en las etapas agudas es insuficiente como para llegar a una mejor condición nutricional o un centro de rehabilitación. Pero desde el punto de vista práctico uno puede dividir la rehabilitación en dos etapas. Aguda, que estamos hablando dentro del primer mes y está enfocada básicamente a esto que comentamos en los centros agudos, en los hospitales agudos, y la subaguda y crónica, que tiene más que ver con lo que hacemos en los centros de rehabilitación. En las etapas agudas, bueno, se trabaja en la prevención secundaria, como dijimos, en el control de los factores de riesgo. Se tiene que tener en cuenta el inicio tan pronto como sea posible del programa de rehabilitación intensivo en un centro especializado en rehabilitación. Prevención de complicaciones, como decíamos antes, lesiones en la piel o escaras, desnutrición, infecciones, pérdida de movilidad articular en articulaciones de miembros superiores y miembros inferiores, espasticidad, que es la rigidez, la movilidad que muchas veces se genera producto del accidente cerebrovascular. Realizar gastrostomías muchas veces más precoces de lo que se hacen para que la alimentación pueda ser mucho más adecuada, evitar la desnutrición. Y estos son factores que verdaderamente influyen en las posibilidades futuras de rehabilitación. Cuando el paciente ingresa a un centro de rehabilitación, lo primero que se hace es evaluar sus capacidades. Evaluar sus capacidades desde el punto de vista motor, desde el punto de vista sensitivo, desde el punto de vista de su capacidad de comunicación verbal, desde el punto de vista nutricional. Y fíjense cómo en cierta medida, en la medida que una persona va sumando mayor cantidad de déficits, por ejemplo acá tenemos los tres déficits, motor, sensitivo, visual, vemos que su porcentaje de independencia en la movilidad es muy bajo, apenas un 3%, y en actividades de la vida diaria apenas un 10%. Pero si solamente el déficit es motor y sensitivo, mejora sustancialmente. Fíjense cómo impacta el déficit visual en la recuperación de las personas. Y muchos pacientes con accidentes cerebrovasculares tienen déficit visual, tienen déficit del campo visual. O no ven, digamos, en el hemicampo derecho, o no ven en el hemicampo izquierdo, o a veces tienen negligencia, es decir, tienden a desatender una parte del cuerpo. Cuando el accidente cerebrovascular, sobre todo en el hemisferio derecho, tienden a negligir o desatender la parte izquierda del cuerpo. Y si solamente el déficit es motor, es decir, el paciente está sin déficit sensitivo, no tiene compromiso del lenguaje, las posibilidades de independencia al año, habla de esto, son verdaderamente altas, cerca del 90% de los pacientes que tienen solamente un déficit motor logran una movilidad activa, independiente, y las actividades de la vida diaria, todo lo que hablamos antes, el higiene, el aseo, la deglución, la alimentación, la interacción y demás, del 65%. Utilizamos escalas de evaluación que evalúan estas capacidades en las actividades de la vida diaria. Y lo que observamos también es que
dependiendo del tipo de accidentes cerebrovasculares, ustedes saben que hay dos tipos grandes de accidentes cerebrovasculares, los hemorrágicos, donde se produce la ruptura de un vaso, en el sistema nervioso se produce un sangrado, y los isquémicos, que es básicamente cuando se obstruye el vaso, ¿no? La arteria, en este caso, se obstruye. Entonces, si bien los dos se denominan accidentes cerebrovasculares, desde el punto de vista de su fisiopatología son bastante diferentes. Y también desde el punto de vista del pronóstico. Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos tienen mucha mayor mortalidad inicialmente, pero en la medida que se logra superar la etapa aguda de mayor mortalidad y la sangre empieza a reabsorberse, el hematoma empieza a disminuir, mejoran más rápidamente que los accidentes cerebrovasculares isquémicos en donde se ocluyó un vaso que nutría el cerebro. Por otro lado, lo que les mencionaba antes, las lesiones en el hemisferio derecho, curiosamente muchas veces tienen peor pronóstico que el hemisferio izquierdo, aunque el hemisferio izquierdo pueda afectar funciones como el lenguaje, porque a veces es muy difícil revertir la negligencia, la pérdida de atención que debe prestar la persona sobre el lado izquierdo del cuerpo para su recuperación. A veces el grado de negligencia es tan grande que la persona tiende hasta a desconocer su miembro superior e inferior como parte de su cuerpo, ¿no? Son personas que por ahí se afeitan la mitad de la cara o se peinan la mitad del pelo, o que cuando se paran y caminan se llevan, digamos, por delante el marco de una puerta. O sea que la negligencia verdaderamente es un componente importante en la recuperación. ¿Por qué el inferior derecho son peores? Estadísticamente, o sea, es una cuestión estadística de relevamiento y seguimiento al año, ¿no? Lo que decía antes, uno puede muchas veces lograr que algún paciente con algún tipo de afasia, tal vez no global, pero alguna afasia parcial, con algún grado de comprensión preservado, pueda entender y pueda colaborar y contribuir en su entrenamiento, en actividades de la vida diaria, ¿no? Pero un paciente negligente es prácticamente muy difícil. O sea, se utilizan estrategias de entrenarlo frente a un espejo para que el paciente pueda visualizar la parte de su cuerpo que neglige. Se utilizan medicamentos para tratar de recuperar la negligencia, pero muchas veces, como esta sobre todo ocurre en los primeros meses posteriores al accidente cerebrovascular, que es la etapa más crítica en la recuperación, muchas veces los pacientes quedan con severas secuelas. Esto simplemente para mostrarles que las personas jóvenes, esto es una gráfica en donde muestra el tiempo posterior al accidente cerebrovascular y la edad, las personas jóvenes logran mayores grados de recuperación que las personas más ancianas. Esto es básicamente porque el cerebro joven tiene mayor capacidad de plasticidad, esto que mencionábamos antes, de generar conexiones nuevas que puedan permitir subsanar aquellos circuitos neuronales que han sido interrumpidos o dañados por el accidente cerebrovascular. Por otro lado, aquellos pacientes que tienen lesiones mucho más severas, lo veíamos antes, cuando uno suma compromiso motor, sensitivo, visual, es decir, suma varios déficits, lenguaje, bueno, obviamente el pronóstico es peor. Si el déficit es exclusivamente en alguna de estas capacidades, por ejemplo la capacidad motora, el pronóstico es mucho mejor, mucho mejor. O sea que en la mayoría, cuanto más comprometido está el paciente, mayor son la cantidad de déficits, las posibilidades de recuperación son menores, lo cual es congruente, digamos, muchas veces con la localización de la lesión o con el tamaño de la lesión, ¿no? Por otro lado, para el cerebro es más sencillo recuperar funciones motoras. Por ejemplo, para el cerebro es más sencillo recuperar el movimiento de un miembro inferior afectado que resolver el teorema de Pitágoras. Entonces, las funciones más complejas demandan mucho más tiempo y muchas veces no se logran niveles adecuados de recuperación. Entonces, funciones de pensamiento abstracto, funciones mentales superiores, funciones ejecutivas, o sea, verdaderamente aquellas capacidades intelectuales que hacen que la raza humana tenga diferencias sustanciales con otras especies, son las más complejas a la hora de recuperarse. Por ejemplo, el pensamiento respecto al valor relativo de las cosas, ¿no? Ustedes imaginen una persona que es operador bursátil, ¿no? Y que todos los días analiza, digamos, diferentes variables, el precio del dólar, el precio del euro, la cotización en New York, la cotización en Buenos Aires, los bonos, etc. Y le da un valor relativo a cada una de esas cosas y en función de eso da una sugerencia.
Entonces dice, no, mira, yo creo que lo que conviene es comprar bonos, no sé, del Estado americano, por ejemplo. Ese pensamiento abstracto, ese pensamiento relativo de ponderar relativamente a esos diferentes componentes es una de las funciones más complejas, mucho más difícil que mover una pierna. Entonces, eso es lo que muchas veces limita la capacidad de una persona de poder reinsertarse verdaderamente desde el punto de vista social y laboral. Puede caminar, puede deambular, puede tener cierto grado de independencia en las actividades cotidianas, pero a la hora de la reinserción laboral, si esta no se hace en forma muy adecuada, muy medida en función a sus capacidades, a veces hay que modificar la actividad que esa persona hacía, uno requiere de la colaboración de los lugares de trabajo en donde esa persona se desempeñaba. Es muy difícil muchas veces el retorno laboral, que es a lo que aspiramos fundamentalmente como máxima expresión de una excelente rehabilitación. Bueno, sí. Es increíble que gente que tenga una capacidad para hacer esas reflexiones bursátiles no tenga capacidad para darse cuenta de que se tiene que cuidar. ¿Dónde ves la falla? No, a ver. Médico, sistema... No, yo creo que, a ver, no va a pasar nada. La concientización sobre prevención a todo nivel, sin lugar a dudas, es la estrategia más eficiente que la salud pública pueda aplicar a una población. Claro. Esto está calculado, por ejemplo, en el trauma de cráneo se calcula que por cada dólar invertido en prevención se ahorran $12 en tratamiento. Entonces, obviamente los países del primer mundo esto lo conocen muy bien. Entonces, extreman las medidas de precaución y de prevención porque saben que están ahorrando muchísimo dinero. Entonces, basta con mirar la conducta que nosotros tenemos como sociedad desde el punto de vista de la transgresión cultural permanente, como para entender que nuestros indicadores de prevención no funcionan muy bien. Entonces, la gente tiende a subestimar el uso del cinturón de seguridad, el uso del casco, los límites de velocidad, el cumplimiento de las normas de tránsito y también el tratamiento de la hipertensión, la actividad física, la actividad física como parte de la rutina diaria en toda persona, el control de la diabetes, un cigarrillo, el estrés, que a veces es muy difícil de controlarlo. Entonces, bueno, digamos que tampoco es una sociedad que contribuye mucho a la vida sana, entre comillas, ¿no? Pero bueno, esa es la razón por la cual esta reflexión que vos haces yo creo que tiene que ver con una característica particular que tenemos como sociedad, en donde la transgresión cultural es un elemento muy notorio, muy marcado, a diferencia de otros países, ¿no? Donde eso está mucho más controlado. Perdón, pero también tiene que ver con una decisión personal, por Sí, más que la bueno. sociedad sea una sociedad sana, en última instancia es una decisión personal quien va a decidir si se cuida ante esos factores de riesgo. Sí, sin duda. Pero a veces se tiende a subestimar, digamos, y les voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? 3 minutos me voy a tomar para... Y a mí me tocó dar una conferencia en ese congreso, ¿no? Terminó la conferencia, salí por las calles de Toronto, se larga a llover, ¿no? Me pongo una capuchita que tenía una campera, salí a comprar unos regalos, y de pronto me encuentro en una esquina en donde estaba la luz roja para peatón. Y no había ningún auto pasando. Crucé. Bueno. Me agarró un policía del brazo. Y me dijo, ¿usted no entiende las reglas de tránsito? Sí, claro, por supuesto que las entiendo, le digo, pero no pasa absolutamente nadie y me estoy mojando. Cómprese un paraguas. Cómprese un paraguas, pero no viole las reglas de tránsito. Está poniendo en riesgo su vida, la de un conductor que tiene prioridad para pasar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, verdaderamente me retó como si estuviese en el colegio secundario. Bueno, ¿cuánto falta, digamos, para que en nuestro país exista autoridad moral, para que un policía nos agarre del brazo y nos diga, señor, respete la regla de tránsito, compres un paraguas, bla, bla, bla? A eso me refiero desde el punto de vista de la transgresión cultural. O sea, uno naturalmente tiende a hacer cosas que... Sí, tal cual, exactamente. Y yo creo que no me cobró una multa porque, bueno, pero le pueden cobrar una multa a un peatón por usar más de $300. Entonces,
Es parte del aprendizaje y es parte de la lección, digamos, de cómo se previenen accidentes de tránsito, enfermedades cerebrovasculares, etcétera, etcétera. No, Sí, para entender mejor el gráfico. sí, ahora lo voy a explicar. Bueno, no. Sí. Quería saber sobre Biological Natural Recovery Sí. and Learning. ¿Qué se entiende por ellos dos? Sí. El paciente y el No. Hay tres componentes importantes en la recuperación, ¿no? Es el componente central. Por un lado, el cerebro tiene condiciones naturales, biológicas, que hacen que tienda a tratar de reparar un daño una vez ocurrido, ¿no? Eso es natural y está presente en todos los seres humanos, mucho más en las personas jóvenes porque su cerebro está en una etapa de desarrollo, está en una etapa de maduración, menos en las personas más ancianas. El aprendizaje, esto es lo que nos compete a nosotros respecto a la rehabilitación, ahí es donde intervenimos nosotros, ahí es donde interviene el equipo de rehabilitación. La rehabilitación es un reaprendizaje de funciones que la persona tenía y que ha perdido, producto del accidente cerebrovascular. Por ejemplo, ser autosuficiente en el baño, en el vestido, en la higiene, en la alimentación, en la movilidad, en la comunicación, etc. Ahí está el componente de rehabilitación. Y después hay toda una serie de factores que escapan a nuestra, llamémosle, área de influencia, que son factores, lo que llamamos antes, culturales, psicológicos, sociales, que van desde la cobertura de un seguro médico, la presencia o programas, digamos, para ayuda económica y financiera para víctimas de accidentes cerebrovasculares cuando son pilares primarios del sostén de una familia. Estos son eventos que ocurrieron así, de un día para otro. Nadie está preparado para esto. Nadie piensa que en algún momento puede tener un accidente cerebrovascular y dice, si yo lo tengo, mi familia está salvada o acá está el ahorro para cubrir los gastos. No. Esto cuando ocurre, a veces se produce un enorme impacto familiar, ¿no? Y la persona que era por ahí el pilar económico del sostén de una familia, de golpe ese ingreso desaparece, ¿no? Entonces hay toda una serie de factores ambientales, sociales y demás y culturales que también influyen verdaderamente en la recuperación. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos de recuperación? Y podemos ir temporalmente dividiéndolos de acuerdo al tiempo transcurrido del accidente cerebrovascular. No hay ningún tiro, ¿no? ¿Un tiro, no? Ok, la primera etapa es la resolución del edema, es decir, el cerebro tiene, una vez ocurrido un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, pero sobre todo isquémico, la formación de edema. Edema es una suerte de inflamación, llamémosle, que genera compresión de estructuras, ¿no? Eso ocurre en las primeras etapas, las primeras semanas a los primeros 2 meses. ¿Por qué no hace con la computadora? Acá. El segundo punto es la resolución de la penumbra isquémica. ¿Qué significa esto? Cuando se obstruye una arteria en el cerebro, hay un área que sufre un daño definitivo, pero hay un área que sufre un daño parcial, reversible, y si uno llega a tiempo, muchas veces, sobre todo con las primeras 4 horas y media, el tratamiento fibrinolítico, es decir, una medicación especial que se utiliza para destapar la arteria que se ha obstruido, muchas veces logra salvar una parte sustancial de esa área de penumbra isquémica. Por eso, parte de la educación que uno le da a los pacientes y a los familiares es consulte precozmente cuando usted siente el adormecimiento de un brazo, la pérdida de fuerza, aunque le parezca que es algo posicional, cuando nota que tiene alguna dificultad en la expresión, algún déficit visual, cambio, digamos, en la capacidad de comunicación, palabras que no le salen de golpe. Bueno, definitivamente consulte porque eso puede ser un accidente cerebrovascular y si usted consulta entre las primeras 4 horas y media, sobre todo durante las primeras 3 horas, las posibilidades de poder desobstruir ese vaso que se ha obstruido son muy altas, entonces eso puede cambiar verdaderamente el pronóstico. Después, el cerebro genera mecanismos que a veces hacen que áreas que no han sido primeramente dañadas dejen de funcionar adecuadamente. El cerebro tiene complejas conexiones que hacen que aún un área que no fue afectada pueda dejar de funcionar. Esa desfuncionalización a distancia se denomina diastesis. Por otro lado, a partir de los días posteriores al accidente vascular y por los siguientes meses, hay estrategias que tiene el sistema nervioso para tratar de favorecer la recuperación. Entre ellas, habilitar vías que no estaban normalmente destinadas a ese propósito, decirle, bueno, ahora tenés que encargarte también de tratar de ayudar a mover esta pierna.
que perdió la vía primaria que, digamos, que llevaba la información para generar la movilidad de ese músculo, de esa pierna, ha sido afectada, ha sido dañada. Vos que podés hacer esto parcialmente tenés que encargarte de hacerlo, porque es la única posibilidad que tenemos de recuperarlo. Entonces, eso que se llama desenmascaramiento de vías alternativas o plasticidad son parte de las estrategias que tiene el cerebro para una recuperación. Todo este proceso global involucrado en la reorganización y recuperación se denomina neuroplasticidad, y es lo que ha cambiado el enfoque de la rehabilitación en los últimos 15 a 20 años. El reconocimiento de que el cerebro tiene la capacidad de plasticidad. Antes se creía que no, que el área afectada, dañada era irreversible el daño y que la persona no tenía posibilidad alguna de recuperar esa función. Y esto es hace poco, no es hace 100 años, es hace 15 o 20 años atrás aproximadamente. Lo otro importante es que para que el cerebro tenga capacidad de generar circuitos parcialmente afectados, involucrarlos en su recuperación, la persona tiene que ser entrenada en el uso de esa función afectada. Y en esto ustedes van a entender este ejemplo muy bien. Si a mí se me ocurre empezar a jugar al tenis mañana por primera vez en mi vida, nunca antes agarrar una raqueta, voy a tener tremendas dificultades. Hasta para agarrar la raqueta, sentirla como parte de mi brazo, impactar adecuadamente la pelota. Seguramente las primeras clases me la pasa recogiendo pelotas, o la pelota pega en el marco, o queda en la red, o la tira afuera. En la medida que voy entrenándome, voy adquiriendo capacidades y voy jugando cada vez mejor. Si me entreno mucho más, todavía mucho mejor. Y si aparte tengo talento, puedo ser un jugador de tenis profesional. Pero todo eso es dependiente del uso y de la práctica. Yo en realidad no estoy entrenando mi muñeca, no estoy entrenando el golpe de tenis, estoy entrenando el cerebro. Estoy generando en las áreas que están involucradas en el movimiento, en el engrama motor para generar el movimiento de saques, volea o drive, que esas áreas se expandan en el cerebro y que potencialmente ocupen más espacio. El cerebro dice, bueno, esta persona evidentemente necesita hacer esto bien, por eso entrena tanto, entonces vamos a hacer, digamos, de que el cerebro cada vez tenga más áreas que estén involucradas en esa función y que esas áreas sean lo más eficientes posible. Lo mismo si quiero tocar el piano, el instrumento y demás. Así funciona la rehabilitación. Cuando uno intenta recuperar a una persona que tiene el daño de una pierna, lo que hace en realidad entrenarla, no está entrenando el músculo, no está entrenando la pierna, está entrenando el cerebro, las áreas que representan el movimiento de la pierna en el cerebro. Y cuanto más entrenamiento, mayor expansión de esas áreas existe en el cerebro. ¿Y cómo se entrena el área cerebral? Ahora vemos. ¿Imaginando? No. Ahora vemos. Entonces, el cerebro tiene la capacidad de reorganizar circuitos, reorganizar estructuras, decir, bueno, esta área vamos a tratar de que se oriente a una función distinta a la que tenía, o aparte de la que tenía, adquiere otra función más. Basada en el entrenamiento, basada en la práctica y basada en el entrenamiento. Y esto se ve muy bien en algunos trabajos que se han hecho, por ejemplo, en seres humanos, pero inicialmente en monos, en donde se veía que en la medida que uno entrenaba a un mono en el cual le había generado un daño parcial en un área destinada al movimiento, por ejemplo de la mano, ¿no?, los dígitos, o de la muñeca y el antebrazo, con la terapia de rehabilitación aumentaba la representación en el cerebro de la mano y del brazo y del antebrazo. Y esto, en todas las prácticas, ustedes van a ver que las áreas que implican, digamos, la representación, en este caso, fíjense el rojo, cómo avanza sobre el azul, el rojo es el movimiento de los dígitos, cómo avanza sobre las áreas que normalmente eran utilizadas para los movimientos proximales del brazo. Por ejemplo, una persona amputada, vayamos a un extremo, una persona que pierde el miembro superior, adquiere muchas veces en el muñón residual una exquisita sensibilidad, casi como si fuese la mano. Eso es porque el cerebro cambia sus mapas desde el punto de vista de la sensibilidad y sus mapas motores y los reorganiza y los reorienta. La rehabilitación lo que hace es eso, expandir o ayudar a expandir en el cerebro los mapas de representación de aquellas funciones que han sido afectadas o involucradas. ¿Se entiende el concepto? Perfecto. Entonces, muchas de las estrategias que utilizamos es forzar el uso del brazo afectado, de la pierna afectada, al punto tal que muchas veces generamos una restricción en el brazo o en la mano sana para obligar a la persona a utilizar la mano afectada.
Hay un concepto de supervivencia muy primitivo, que es el del aprendizaje del desuso. Primitivamente, si el hombre tenía un accidente cerebrovascular, en la práctica o utilizaba el lado sano del cuerpo al instante siguiente en el cual tenía este evento, o se moría. No tenía acceso, digamos, a la alimentación, no podía tomar un alimento, no podía tomar una fruta, no podía cazar, no podía defenderse. Entonces, ese concepto primitivo de supervivencia hace que, o hizo en gran medida, que durante mucho tiempo la persona, aún teniendo alguna posibilidad limitada de movilidad, no pusiese en práctica el brazo, la mano o la pierna afectada. Hoy sabemos que es todo lo contrario, tenemos que forzar el uso de ese lado afectado para que sea lo más independiente y funcional posible. Acá tenemos algunos ejemplos de eso. Ahora bien, lo que mencionaba la doctora respecto a cómo se hace, bueno, se hace estimulando a la persona en programas intensivos de rehabilitación, tratando de forzar el uso del lado afectado siempre que sea posible, tratando de potenciar, aunque sea el movimiento mínimo, para que ese movimiento sea funcional. Cuando uno entrena a una persona en rehabilitación, tiene que tratar de lograr que los movimientos que aplican tengan un objetivo. Y si ese objetivo va acompañado de una recompensa, mucho mejor. ¿Qué significa esto? Cerrar y abrir la mano con una pelotita no tiene mucho sentido. Vieron que durante mucho tiempo los laboratorios regalaban pelotitas de goma y la persona cerraba y abría la mano sin ningún objetivo concreto, más allá de apretar la pelotita. No tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es cerrar la mano para agarrar un vaso y llevar el vaso a la boca y tomar un líquido, o tomar con la mano un tenedor, pinchar, digamos, un bocado y llevarlo a la boca. Eso sí tiene sentido. Y eso es lo que más repercute positivamente en la recuperación motora, por ejemplo, de la mano en este caso, ¿no? Perdón, y en la parte cerebral, el paciente que se olvida. Bueno, el paciente que se olvida, hay estrategias de aprendizaje que se llaman procedurales, ¿no? Es verdad, hay muchas personas que uno le puede decir, mire, agarre, tome la taza de esta forma y lleve a la boca. A los 10 minutos se olvidó. O al día siguiente se olvidó. Pero hay un tipo de aprendizaje, de memoria que se llama procedural, que está basado en la repetición, 1000 veces. 100.000 veces ya hace falta. Hasta que la persona logra incorporar ese movimiento como parte de su rutina cotidiana. O sea que la función fundamental es la familia, el entorno. Y sí, lo que señalamos antes, es uno de los pilares, ¿no? Claro. O sea, el paciente puede trabajar 4 horas, 5 horas con los profesionales en rehabilitación, pero el resto del tiempo está acompañado de su familia. Bueno, también para eso me pasó, lo importante es el premio. Porque con el tiempo, digamos, al principio, usted lo dijo, todos se choquean. Lo primero que quiere conservar es al familiar. Después lo acompaña, y después viene el tiempo, y la recuperación es lenta, y a veces hay caída. Y también está el proceso de envejecimiento. Entonces, yo soy ingeniero, es una ecuación matemática, yo diría, irresolvible, entre un punto de inflexión donde se separan. Entonces, por eso es importante, perdón que lo interrumpa, yo a veces doy este ejemplo. Por ejemplo, el aprendizaje de un idioma. ¿El aprendizaje? De un idioma, cuando uno va cuando uno va a aprender inglés, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el punto de inflexión que hace que una persona definitivamente consolide el aprendizaje de un idioma y pase a ser parte de su disco rígido? Y aquella persona que estudia, olvida. Es la práctica, de vuelta, es dependiente del uso. Si usted estudia 2 veces por semana inglés con una profesora y no practica más, que esas 2 horas que tiene 2 veces por semana no va a aprender jamás. Puede estar 10 años, 15, 20 años. Ahora, si usted se entrena sistemáticamente y aparte tiene el perfeccionamiento que puede dar un profesor de inglés, de tenis, de lo que sea, y más aún, se ve en la situación de tener que utilizar ese idioma para sobrevivir, porque tiene que viajar al país donde usted se entrenó para hablar ese idioma, lo aprende. No hay forma que no lo aprenda. Lo consolida, lo aprende. Mejor, peor, con más acento, más fluencia verbal, menos, etcétera, más vocabulario. Comunica. Pero se comunica. O sea, empieza... Y si usted se queda a vivir en ese país 2 o 3 años, ya está. O sea, terminó de consolidar ese aprendizaje para toda su vida. 10 años después, puede que no haya puesto en práctica nunca ese idioma, pero eso está en el disco rígido de su cabeza y de su cerebro, y cuando usted lo necesita, lo toma y lo pone en práctica, ¿no?
Entonces, la importancia de ese punto de inflexión es cuando uno empieza a utilizar como una herramienta cotidiana el uso funcional, en este caso un idioma, pero también puede ser de la mano para tomar un objeto o de la pierna para caminar. Entonces, si una persona es capaz de caminar 100 metros, tiene que caminar todos los días 100 metros o más, pero nunca 99. Si una persona es capaz de tomar una taza y llevarla a la boca, la familia no tiene que darle de tomar en la boca. Tiene que tratar de fomentar el uso de la taza, el cepillo de dientes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el uso funcional es el que hace la diferencia. Es el que en definitiva termina siendo que una persona sea independiente o dependiente, ¿no? Y ahí está lo que usted decía respecto al tiempo. Bueno, no, para terminar, lo digo por edad, en los años 60 se utilizaba mucho el patting the shoulder, o sea, la palmada en la espalda, qué bien, qué bárbaro, qué esto, lo otro. Nuestra sociedad con el avance de los años toma al individuo como una cosa y no como un ser humano. O sea, a mí me pasó, yo después, no sé cuántos son pacientes, cuántos son familiares de pacientes, yo tengo un caso interesante que me gustaría, vine acá fundamentalmente para explicar brevemente mi experiencia, que únicamente el amor de la persona que está al lado, el ser perseverante, proactivo, hace que una persona se muera, quede postrado o pueda vivir, entre comillas, relativamente bien. Eso requiere una cuota de amor y de sacrificio que día a día hay que construirlo. Entonces, el patting the shoulder, yo digo que pasa en el caso de una mujer que está haciendo terapia neurocognitiva después de 4 ACV, tiene 71 años, bien, 10 nietos, 3 hijas, vive bien, pero vive su mundo. Y yo entendí a mi mujer en el momento que me cambié los lentes, hace poco, todo sucedió hace 36 años, pero hace poco, digo, me equivoqué de lente, no me cambié los lentes. Entonces, al cambiarme los lentes, vi lo que realmente era mi mujer hoy y no ayer. Creo que comenté, yo soy ingeniero, entonces uno es proactivo y continuamente está avanzando en cosas nuevas, pruebo, observo, sale bien, entonces formulo una ley. Y cuando empezó terapia neurocognitiva, lo que mejor le hizo a mi mujer, a los 70 años, fue que ella hacía ejercicios y venía a casa y decía, a ver cómo lo haces vos, ¿cuánto tardás? Entonces, ni corto ni perezoso, pues yo tengo 75 años, habiendo sido docente casi 40 años en la Facultad de Ingeniería, no lo puedo resolver. Ah, viste, yo lo hacía así, así. Entonces, ¿qué observaba? Una motivación mayor, que al día siguiente me preguntaba, oh, tengo que ir, la verdad se pintaba toda, voy. Y hasta encontró, y lo digo para aquellos que son hombres o para las mujeres, mira que se pintaba, que se arreglaba de vuelta, porque entonces fui a ver quiénes eran los compañeros. Y me di cuenta, yo soy milonguero aparte, entonces digo, mi mujer va a encontrar a Brad Pitt, bueno, no sé todo. Cuando fui allá, digo, no puede ser que mi mujer esté también, era tan feliz, tan decir que le interrumpieron la sesión y yo fui y digo, mire, si hay que pagar, yo voy a pagar. Bueno, por supuesto intervino el PROSAN, etcétera, se solucionó. Pero volvió a ser feliz, pero lo fundamental fue el reconocer que estaba haciendo un esfuerzo y es premiado, el patting the shoulder. Qué bárbaro como pudiste. Yo no puedo, mirá. Pero ¿cómo que no podés? No puedo, no sé cómo hacerlo. Claro. Por ahí no podía. Sí, el premio es un refuerzo del aprendizaje. O sea, definitivamente cuando uno tiene un reconocimiento, un premio después de hacer un esfuerzo, eso refuerza el aprendizaje, ¿no? Pasa a usted es docente, bueno, a ver, nosotros... Fue docente, bueno, en realidad es docente toda la vida, ¿no? Pero bueno, puede que no dé clase, pero es docente. Como si es médico toda la vida, etcétera, etcétera. A lo que voy es que, tomando el ejemplo docente, para toda persona le es más fácil aprender, memorizar aquellas áreas que son de interés. De pronto, quien le gusta la música será la música, o quien le gustan las matemáticas serán las matemáticas, y estará el que odia la historia o el que la ama. Y todos como alumnos hemos notado que para determinadas materias teníamos enormes facilidades porque eran de nuestro interés, nuestro agrado, nos gustaban, nos entusiasmaban. Entonces el aprendizaje era mucho más sencillo. Por el contrario, aquellas materias en las cuales no nos gustaban, las odiábamos y demás,
el esfuerzo era mucho mayor. O sea que el aprendizaje, cuando va acompañado de algo satisfactorio, un premio, está reforzado y es mucho más sencillo. De ahí la importancia de incorporar. La rehabilitación no debe ser un elemento aburrido, tórpido, tedioso. Por eso cada vez más se utilizan estrategias, como el uso de videojuegos, por ejemplo, que generan una recompensa inmediata. Uno le ganó a la máquina, o pasó de nivel, o pasó de etapa, o programas de realidad virtual donde uno interactúa en un mundo casi similar al real, o programas en donde hay verdaderamente un reconocimiento después de lograr un logro. Eso es una estrategia de reaprendizaje motivadora y facilitadora de la recuperación, ¿no? Quiero mostrarles esta experiencia en donde es un estudio que estudió funcionalmente el cerebro, estudió las áreas de activación del cerebro en aquellas personas que tenían una excelente recuperación versus aquellas personas que tenían una pobre recuperación. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué está pasando en el cerebro de estas personas? Y lo que observó es que el cerebro, en aquellas personas en donde la recuperación es mala, necesita o recluta mayor extensión, mayor superficie. Por el contrario, en aquellas personas en donde la recuperación es buena, el cerebro trabaja en forma altamente eficiente y el reclutamiento de las estructuras es el indispensable, el necesario para generar esa función y nada más que eso. Es decir, que el cerebro trabaja desde el punto de vista de la eficiencia también, como si fuese una máquina en ese sentido, ¿no? Entonces hoy con técnicas de imágenes funcionales uno puede entender mucho mejor cuáles son las áreas de activación, cuál es el grado de involucramiento del cerebro frente a una función como la toma de un objeto, o pensar o imaginarse jugando al tenis. Y ya llegado al extremo, se han empezado a hacer estudios desde hace un tiempo en personas que están completamente desconectadas del entorno, que no pueden expresarse, ni pueden generar ninguna idea, ni responden a órdenes simples. Personas que se denominaban hasta hace muy poco tiempo en estado vegetativo, hoy se denomina síndrome de vigilia sin respuesta, es decir, personas que están con los ojos abiertos pero no se conectan ni responden absolutamente a ninguna de nuestras órdenes. Y se estudió con imágenes funcionales qué pasaba en esas personas. Y en un 10% de los casos, personas ya no con ACV sino con traumatismo de cráneo, se observó que había activaciones de estructuras que tenían que ver con la orden que uno le estaba dando. Es decir, uno le decía, imagínese jugando al tenis y se activaban estructuras que normalmente se activan cuando uno está pensando en jugar al tenis, por ejemplo, o pensando en jugar al fútbol. Por lo cual las imágenes funcionales hoy nos permiten analizar cómo funciona el cerebro, qué áreas se activan, cuánta glucosa o oxígeno se consume en las áreas que se activan y poder entender mucho mejor cuál es el proceso de recuperación de estas personas. Y entender que el cerebro trabaja también en base a la eficiencia. Cuanto más áreas tienen que involucrar para una función, probablemente la recuperación sea peor. Cuanto menos áreas se involucra, es más eficiente y el pronóstico es mejor. Por último, hay factores, digamos, que durante la rehabilitación que también influyen en la recuperación y que tienen que ver con que, por más que los programas sean estructurados, tienen que ser flexibles. El aprendizaje tiene que ser flexible a lo que la persona necesita. Esto no es una máquina procesadora en donde hacemos todo lo mismo con todos los pacientes, sino que uno tiene que entender que hay personas que necesitan estrategias diferentes, de abordaje, de entrenamiento, de intensidad, etc. Que el equipo multidisciplinario es fundamental, o sea, si uno no aborda esto de diferentes especialidades, acá no hay un único jugador importante en la rehabilitación. Hay kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, médicos, neuropsicólogos, etcétera, etcétera. Que es importante tanto el trabajo individual como el trabajo en grupo, porque el hombre es un animal de interacción social, o sea que verdaderamente la interacción en grupo y la interacción social es sumamente importante. Poder escuchar a otro, tratar de entender qué es lo que quiere decir, tener la paciencia de que el otro termine de expresarse. Ese tipo de interacción es muy importante. La educación del paciente y la familia, entender estos procesos, de cómo se recupera una persona con acceso vascular y la importancia del entorno en la recuperación. Personas obviamente que tienen trastornos del lenguaje o déficit en estas funciones complejas que decíamos antes, que son las funciones ejecutivas, muchas veces el pronóstico puede ser peor. En algunos, cada vez más se están utilizando dispositivos de tecnología aplicada a la rehabilitación. O sea, si bien la tecnología se suma a lo que se venía haciendo,
hoy cada vez está ocupando un espacio mayor. La interacción con programas de realidad virtual, videojuegos, resolución de problemas a nivel de programas en una computadora, no solamente la práctica, digamos, en lo que son la terapia ocupacional convencional de la toma de objetos, la independencia y la toma de un tenedor, un cuchillo, un cubierto, un vaso. Enfermería tiene también un rol fundamental, digamos, en el cuidado del paciente. El paciente tiene que estar bien clínicamente para que una persona pueda recuperarse. Es inviable que alguien que tenga escara, que esté desnutrido, que esté cursando una infección, pueda tener un pronóstico favorable en términos de recuperación. Todo eso tiene que estar resuelto para que haya una buena perspectiva. El apoyo familiar y social, lo que mencioné antes, es importantísimo para verdaderamente la reinserción después de la persona en su casa, en su domicilio, en la sociedad. El acceso a recursos comunitarios y programas en algunos países para facilitar el retorno laboral de una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular y llevándolo a talleres, digamos, de entrenamiento laboral progresivo hasta que pueda lograr una capacidad laboral que le permita reinsertarse en el mercado. El destino de alta, definitivamente, si una persona se va a su casa, las posibilidades de seguir recuperándose son mucho mayores que si va a un geriátrico, por decirlo de alguna forma. La aceptación del paciente y de su familia, el entendimiento de cómo funciona el cerebro y cuáles son las posibilidades de que esa persona siga mejorando, y la reintegración al trabajo. Bueno, factores que tienen que ver con legislaciones, que existen en nuestro país pero que se cumplen poco. La educación de los proveedores de salud respecto a que la rehabilitación es un elemento indispensable. Hoy ya no se concibe de que un accidente cerebrovascular solamente sea atendido en un hospital de agudos y ahí se vaya a la casa, sino que la rehabilitación debe estar formando parte del programa de tratamiento. Y permanentemente hay investigaciones, o sea, lo que nos comentaba antes de las imágenes funcionales es en que permanentemente entendamos mejor cómo funciona el cerebro y tengamos mayores herramientas para utilizar en términos de su recuperación. Por último, cada caso presenta un problema único y la metodología de tratamiento debe ser adaptada a los requerimientos especiales de ese individuo. Muy bien, esta es una imagen aérea de nuestro centro de rehabilitación en Fleming-Hobart. Bueno, muchas gracias por la asistencia. 16 años atrás tuvo una aneurisma hemorrágica, fue dada por muerta. Como repetía, yo soy ingeniero proactivo, misertana B, C y E. El peor plan es muerta. Como la que vi compañía, peleé, la operaron, 4 meses de rehabilitación, influyó mucho en su recuperación un animal, parece mentira, una perra salchicha que me había regalado unos alemanes, en donde ella, teóricamente, yo viajaba mucho por el mundo, lo consulté en Boston, en Alemania, en Francia, hablé con neurólogos. Ella decía, no, cuando yo estuve mal, tuvo 4 meses para recuperarse. Y estaba ya somos católicos a media, con los ministros, me dijeron que tenían que volver con la misión, bueno, 4 meses que se quería matar, y un día la perra le destruye un pequeño Cristo que nos habían regalado, que le iba a traer con un Cristo de nácar, y la tira de la cama. Y cuando yo volvía, digo, ¿por qué no se había muerto hace 4 meses? Porque yo tenía que trabajar y tenía que atender mi profesión. Cuando me encuentro una mujer cambiada, pintada, y su primera palabra fue hola japa, hola papá, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí empezó el camino. Y yo, como comentaba antes, me quedé con esos lentes. Yo había salvado a mi mujer, es decir, no yo. Dios, la ciencia, los médicos y el esfuerzo. Pero tardó 4 o 5 meses, volvió a trabajar, 10 años después una segunda aneurisma. Pero ya no se lo reventó, fue algo programado. Proactivo, la observé media rara, la hice revisar y fueron 15 horas de operación. Y se salvó. Entonces cuando se despertó dijo, qué pena que volví, allá estaba bien. Y acá vivía bárbaro. Claro. Bueno, después tuvo un día, se levanta y veo que está media perdida y la traigo volando al Fleming, digamos, lo que es actuar rápido, que usted lo mencionó, y le detectaron que tenía la carótida tapada. Un mes antes le habían hecho el examen del flujo de la carótida y lo había dado óptimo. Entonces a mí nunca me cerró como ingeniero que algo que, como es operador dependiente, lo que da óptimo, al mes se tapa. Entonces un caño es así, tiene 10 centímetros de diámetro y al mes tiene el pasaje de 1 milímetro. Lo operaron, quedó con problema de habla, se rehabilitó bien y después tuvo un cáncer de riñón y un cáncer de colon. Hoy está bien, vive, lo elegí con la computadora,
Pero lo que aprendí en la vida, que es fundamental el amor, primero la ciencia, es Dios, segundo la ciencia, ustedes. Por eso yo los felicito. Me gustaría saber si esto está en internet o se puede tener en un pendrive. Si está... Se lo podemos hacer llegar Bueno, a través de la doctora. A mi mujer acá la trata el doctor Fernández Suárez, espectacular como ser humano y como profesional, la doctora Pujol de Lis. A través de ellos, a mí me atendió la doctora Liliana Herskovic, porque a mí se me terminaba el mundo, porque mi mujer día a día es una persona nueva. Claro. Entonces se borra, no está. Me tuve que frenar y decir, no, esto está mal, yo te dije blanco, anda a buscar la manteca de la... ¿Me podés traer la manteca de la heladera? Bueno, ¿dónde está la heladera? Entonces le determinaron a dar una demencia vascular. Quiero hacer una reflexión respecto a lo que dijo. Perdón, y termino. Sí. Y termino. Entonces, el mensaje, yo no sé cuántos son pacientes acá, por eso vine, aparte para agradecerles a ustedes todo lo que hacen. O cuántos son pacientes, cuántos son familiares de pacientes. En mi caso, que fui docente 46 años y trabajé toda mi vida en la profesión, es un aprendizaje del día a día. Observar cómo reacciona y buscarle, en vez de la crítica, la motivación. Y es una tarea que desgasta y que mata. Yo creo que Dios únicamente dice, bueno, este tipo todavía lo dejamos en la tierra, no me lo llevo, pues también puedo morir de un infarto. Y la importancia que tuvo en la primera neurina la perra. Porque es como que la perra... Respecto a eso quería hacer una reflexión. Este año, en agosto precisamente, en una revista científica que se llama Circulation, salió un trabajo donde comparaba la recuperación justamente global de personas que tenían un perro en su casa versus las que no lo tenían. Y el perro es un factor pronóstico en términos de mejora. Las personas que tienen una mascota en su casa tienen más recuperación que las personas que no la tienen. O sea que esto que usted dice, que observó como caso particular en el caso de su mujer, hoy está documentado científicamente. Mire, es probable que los perros o los animales generen algún tipo de motivación, gratificación, interacción, que obviamente no se sabía qué impacto podía tener, pero que hoy está demostrado que tiene un valor positivo en la recuperación. Bueno, y terminando, los felicito a todos ustedes, a toda la gente del Facebook, por todo lo que hacen. Que no tenía perro, estuvo internado. Con Gustavo Cerati, ¿qué pasaba? Que era joven, estuvo Bueno, muchísimo tiempo. Depende de la magnitud de la lesión. Usted habrá visto que parte, digamos, de las posibilidades de recuperación tiene que ver con el tamaño de la lesión. Y también dónde y estás. también dónde está, obviamente. Y en el caso de él, digamos, la lesión era muy extensa y el abordaje fue muy tardío. O sea que se dieron dos circunstancias muy desfavorables. Y años, porque en la familia No, pero la eso muerte también. No, bueno, el daño se ocasionó en las primeras 48 horas, 72 como mucho. Después lo que observamos fueron las secuelas y compatible con lo que decía antes, que la sobrevida aún en personas muy afectadas puede ser muy extensa, digamos, si recibe los cuidados apropiados. Y carísimo también la recuperación. Bueno, no tuvo recuperación, pero, No, en el caso de pero que que sí, tenga sí, los recuperación. cuidados son muy costosos. Sí, claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Sí, Sí. estoy hablando un momento de imágenes funcionales y es una clase. ¿Qué son las imágenes funcionales? ¿Son un átomo? ¿Es una resonancia? Son los estudios, de resonancia magnética o de PET, o de tomografía por emisión de positrones, que hoy permiten visualizar, más allá de lo que estábamos acostumbrados en las imágenes convencionales, que era el componente estructural, permiten visualizar características funcionales. ¿Qué significa esto? Permiten mostrarnos cuánto oxígeno está consumiendo el cerebro en determinadas áreas o cuánta glucosa está consumiendo en determinadas áreas, depende de, digamos, del marcador que utilice. Pero es la diferencia, para que usted lo entienda más gráficamente. Supongamos que nos sacamos una fotografía ahora, ¿no? Bueno, alguien podrá decir, alguien que le muestra la fotografía podrá decir, bueno, ¿usted qué ve? Y veo, no sé, un auditorio con personas que están escuchando una conferencia. Muy bien. ¿Y de qué están hablando?
Bueno, la idea, yo veo la foto. Bueno, las imágenes estructurales nos mostraban eso. Las imágenes funcionales hoy nos muestran el contenido, digamos, más allá del área estructural, de cómo están funcionando muchas áreas del cerebro que antes uno solamente tenía una información estructural. Bueno, gracias a todos. Gracias.